integrados a la iglesia. Del libro de Lucas, capítulo 17, versículos 32 al 36. Si abre su Biblia ahí conmigo, va a ser una tremenda bendición. Lucas 17, 32 al 36. Un escrito dice de esta manera, hermanos. Dice, no te subas a los automóviles. Ellos son causa del 20% de los accidentes fatales. No te quedes en casa. 17% de todos los accidentes ocurren en casa. No te vayas caminando por las calles o banquetas. 14% de todos los accidentes suceden a los peatones. No te vayas de viaje en avión o tren o por mar. 16% de todos los accidentes suceden de esa manera. Pero sí, ve a la iglesia. Solo el 1% de todas las muertes ocurren durante un servicio de adoración en la iglesia. Y estos están relacionados a desórdenes físicos previos. Fuera de allí, el lugar más seguro para estar la mayoría parte del tiempo es la iglesia. Ven a la iglesia. La iglesia puede salvar tu vida y aún más puede salvar tu alma. Aleluya. Lucas capítulo 17, versículos 32 al 36. Mira lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Lucas capítulo 17, versículos 32 al 36, dice estas palabras. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. La Biblia en lenguaje sencillo traduce este texto de esta manera. Dice así: recuerden que por mirar hacia atrás, la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Los que quieran salvar su vida, la perderán, pero los que la pierdan, se salvarán. La noche en que yo regrese, si hay dos personas durmiendo en una cama, me llevaré a una y dejaré a la otra. De igual manera, si dos mujeres estuvieran moliendo trigo, me llevaré a una y dejaré a la otra. Vamos a hablar primeramente acerca de los tiempos, hermanos, en esta mañana. Y escucha, la palabra de Dios nos habla acerca de los tiempos. Tiempos. La Biblia se divide en tiempos. Yo que he tenido la oportunidad de ya por 18 años estudiar la palabra de Dios, y me he dado tiempo en esos años de aprender de la profecía, de la palabra de Dios. Me he dado cuenta cómo la Biblia está dividida por tiempos y nos habla de tiempos. Y escucha, antes de la ley dada a Moisés, era un tiempo en que, por ejemplo, las personas se salvaban por hacer lo bueno o por hacer lo malo. En otras palabras, por la conciencia. Porque todavía no había la ley que le fue dada a Moisés, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que donde no hay ley, no hay pecado. Es como si no hay una ley de tránsito, por decírtelo de esta manera, y tú te pasas un alto, pero en la ley de tránsito no viene que ese es un delito, pues no cometiste infracción. Esto es lo que quiere decir la Biblia aquí cuando dice, cuando no hay ley, no hay pecado. En otras palabras, había un tiempo vivido por los seres humanos antes de la ley dada a Moisés, por los cuales no eran salvos las personas por obedecer la ley, sino que la Biblia nos dice claramente que eran salvos por la conciencia. Si hacían lo bueno, dicho por la conciencia, entonces eran salvos. Pero si hacían lo malo, dicho por la conciencia, entonces eran pecadores o de alguna manera
destituidos de la gloria de Dios. Vamos a verlo en Romanos, por favor. Capítulo 4, versículo 15 nos dice estas palabras, la palabra de nuestro Dios acerca de esto. Romanos capítulo 4, por favor, versículo 15, nos dice estas palabras, la palabra de Dios en esta mañana. Romanos 4:15 dice así la palabra de Dios. Pues la ley produce ira. Escucha esto. Pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Otra traducción dice estas palabras: cuando no hay ley, nadie es culpable de desobedecerla. Ahora escucha esto en esta mañana. Y aquí la Biblia nos da la respuesta igualmente en el libro de Romanos. Amén. ¿Por qué las personas eran salvas o no eran salvas? Lo que acabo de decirte ahorita, antes de la ley o en el tiempo antes de la ley. Vamos a leerlo en Romanos un poquito atrás. En el capítulo 2, versículos, amén, del 14 al 16. Mira lo que nos dice aquí la escritura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice de esta manera: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, claramente la Biblia nos dice que cuando llegue el juicio, las personas que vivieron antes de la ley dada a Moisés eran salvos por la conciencia, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, o dicho de otra manera, lo que ellos respondían o razonaban a obedecer o hacer, fuera bueno o fuera malo. Escucha cómo lo dice la Biblia al día en esta mañana. Dice: porque aun cuando estos nunca hayan tenido escrita la ley de Dios, en lo más profundo de sus corazones conocen el bien y el mal. La ley de Dios está escrita dentro de ellos mismos. Su conciencia los acusa a veces o a veces los excusa. Ahora, después de eso, la Biblia nos habla también del tiempo de la ley, donde las personas eran salvas por obedecer la ley que le fue dada a Moisés, o eran juzgados también por no obedecerla. En medio de esto, la Biblia nos cuenta del tiempo de Noé, escúchame, donde las personas serían salvas por entrar al arca, y aquellas que no entraron fueron juzgadas por Dios por su maldad y destituidas de la gloria de nuestro Dios. Y nos habla también del tiempo, hermanos, de estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, donde Lot y su familia serían salvos del juicio de Dios por salir de estas ciudades. Y sabemos lo que sucedió. Amén. Lot y sus hijas fueron salvos, pero su esposa se perdió, convertida en estatua de sal por voltear hacia atrás una vez más hacia estas dos ciudades. Escucha esto: en la actualidad, hermanos, usted y yo estamos viviendo en el tiempo de la gracia, donde la salvación se obtiene no por las obras de la ley, la salvación se obtiene no por hacer lo bueno o hacer lo malo con respecto a la conciencia, no por obras que nosotros podamos hacer, dice la misma palabra de Dios, sino que la salvación se obtiene por parte y de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? A través del sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, a través de su resurrección de entre los muertos al tercer día, mis queridos hermanos, y a través de aceptarlo en el corazón como nuestro Señor y Salvador y servirlo viviendo en santidad, porque dice la Biblia que sin santidad, hermanos, nadie verá al Señor. Y tal vez estamos, amén, viviendo en el tiempo del fin. Escúchame, hermanos, amén, y esto es muy seguro que estamos viviendo en el tiempo del fin. Vivimos en el tiempo del fin antes de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Escucha esto, amén, podemos decirlo así:
Vivimos en la última generación, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, la iglesia. En el libro de Mateo nos da unas cuantas señales acerca de esto, para que nosotros pudiéramos identificar este tiempo y darnos cuenta realmente que estamos viviendo en el último tiempo, en el tiempo del fin. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 24, si me hace el favor, capítulos 24, versículos 5 al 8 y 11 al 14. Mateo capítulo 24, por favor, versículos 5 al 8 y 11 al 14. Vamos a leer lo que nos dice aquí la escritura de la palabra de nuestro Dios. Mateo 24, por favor, en esta mañana, versículos del 5 al 8 y 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Versículos 11 al 14 de ahí mismo dice estas palabras. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es impresionante, hermanos, cómo se han levantado falsos cristos, amén, se han levantado falsos maestros, se han levantado falsos profetas, tal como lo dijo el Señor Jesucristo, y la apostasía está abrazando al mundo entero, hermanos, aún en las iglesias pseudocristianas. Y escucha esto, hermanos, me acuerdo cuando fui a Ecuador, amén, el año antepasado, me acuerdo que estuve ahí con el pastor Henry, predicándole un avivamiento a la palabra de Dios. Y me acuerdo tan claramente cuando estaba ahí en el centro, yo fuimos a caminar al centro, de pronto escuchamos una noticia, que un hombre había sido abatido por la policía. Pero eso no era algo relevante, hermano, sino que lo relevante era que este hombre se vestía de Jesús, ahí en la ciudad de Quevedo, donde estaba yo en ese momento. Se vestía como Jesús, se ponía la barba, amén, tú sabes, el pelo largo, amén, se ponía la corona de espinas de alguna manera en su cabeza, la túnica blanca, y él andaba por los camiones o por los buses, como se dice allá, pidiendo dinero. Y dice que la gente que no le daba dinero los maldecía y les decía de cosas, y hasta unos de ellos tal vez, amén, se abalanzaba para golpearlos. Cuando yo escuché eso y cuando escuché que fue abatido, amén, le pregunté por qué, y fue abatido porque la policía llegó, porque la gente se quejó de él. Y llegó la policía y lo corrió de los camiones, de los buses, lo corrió de ese lugar, y el hombre se fue, pero se fue enojado. Tú debes entender que estaba vestido como Jesús, y se fue enojado y fue por un machete, no sé a dónde. Y cuando regresó al lugar donde lo corrieron, los policías ya no estaban ahí, ya se habían ido los que lo habían corrido, pero había uno en moto haciendo alto ahí en la calle. Y este hombre llegó y le dio un machetazo en la cabeza y lo mató. Y cuando este hombre le dio el machetazo en la cabeza, obviamente vino otro policía y lo mató y lo abatieron en el puro centro, en pleno día, hermanos, fue esto. Cuando yo escuché esto, dije, es impresionante cómo se ha cumplido y se está cumpliendo la palabra de Dios, no solamente acerca de estas personas que de alguna manera se visten como Jesús y se proclaman que son Cristo, sino acerca también de la maldad. La gente ya no se tienta el corazón para hacer daño a otras personas, como aquí mismo en nuestra ciudad ahora ya lo estamos viviendo. Antes, cuando escuchábamos de balaceras, de enfrentamientos entre maleantes o narcotraficantes, todo era tranquilo en nuestra ciudad, a excepción por la droga, a excepción por los drogadictos, los asaltos, los ladrones,
pero de ahí en fuera no había tantos homicidios como escuchamos hoy, tanta gente muriendo por balas perdidas. Me acuerdo que hace unos meses atrás pasamos por una calle y ahí por la Tlaxcala y Callejón Tlaxcala y 9, sacamos la vuelta porque había policía tapando el lugar. Y veníamos, no me acuerdo de dónde, con mi familia, me parqué ahí con ellos, volteamos y nos enteramos ahí por los... Usted sabe que uno no es tan chismoso, ¿verdad? Pero preguntamos qué había pasado. Y las personas dijeron ahí, no, pues, hubo un enfrentamiento y hay una mujer ahí fallecida. La mujer ni siquiera era parte del enfrentamiento, nomás iba pasando por ahí. Y en el enfrentamiento le tocó una bala perdida y la mató. Me acuerdo que se sentía un ambiente tan tenso. Esa era ya noche, se sentía un ambiente bien tenso ahí. Llegaron unas personas gritando gritos de dolor, alaridos de dolor, familia de esta mujer, aquí en San Luis Río Colorado. Y cuando pensamos en eso, pensamos en que la gente ya no se tienta el corazón para hacer maldad. Tal como dice la palabra de Dios, guerras, rumores de guerras. Irán atacó a Israel, Israel regresó al ataque. Amén, tú sabes, Rusia está, amén, queriéndose meter a ayudar a Irán. Irán está hablando con China, amén, Israel con Estados Unidos, amén, Europa, las naciones de Europa. Y hay una tensión donde las personas dicen, bueno, va a ser la tercera guerra mundial, ¿o qué va a suceder? No, lo que está sucediendo, hermanos, es Mateo 24 cumpliéndose en nuestros ojos. Rumores de guerras, amén, hambres, terremotos, pestes, amén, todo esto es principio de dolores, dice la palabra de Dios. Lo que esto quiere decir es que vivimos en el tiempo del fin, antes de la venida de Cristo por su iglesia, hermanos. Y el libro de Lucas, el Señor Jesucristo nos dejó ver un poco más allá, aún en las señales que sucederían en la tierra, en el cielo y en el mar. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26, si me hace el favor en esta mañana. Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26. Dice estas palabras, la palabra de nuestro Dios. Lucas 21, 25 y 26 dice de esta manera: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Escucha esto. Amén, todo esto está cumpliéndose delante de nuestros ojos, hermanos. Al igual como nuestro mismo Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, amén, nos hablan de las señales también en los seres humanos, en las personas. Y el Señor Jesucristo dijo, como en los días de Noé y como en los días de Lot, y está hablando acerca de la perversión en los seres humanos, tanto en inmoralidad como en perversidad. Y el apóstol Pablo habla acerca del carácter y el corazón de los seres humanos, hermanos, que serían sin afecto, que serían implacables, que serían crueles, que serían aborrecedores de lo bueno y aún aborrecedores de Dios. Todo esto está escrito en este libro, hermanos. Aunado a la gran apostasía anunciada por la palabra de Dios de los últimos días, que ahora está infectando a todo el mundo. ¿Qué es apostasía? Bueno, la palabra apostasía significa amén, fuera de, amén, fuera de. Lo que esto quiere decir es que muchas veces ahora en este tiempo se predica un evangelio fuera de la palabra de Dios. No está siendo confirmado con la palabra de Dios, no está siendo, amén, escucha, amén, predicada la palabra de Dios, o las predicaciones no tienen base en la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Y todo esto está cumpliéndose en nuestra generación. Y esto nos dice algo. Estamos viviendo en el tiempo del fin, antes de la venida de Cristo por nosotros, la iglesia. ¿Cuánto dicen un fuerte amén esta mañana?
Y esto nos dice algo más, hermanos. El Señor Jesucristo, amén, puede venir en cualquier momento. Y escucha esto, cosas que antes solo veíamos en las películas, ahora las estamos viendo en las noticias. Me acuerdo cuando recién me convertí hace ya 18 años atrás, mirábamos películas del arrebatamiento, ladrón en la noche, y tú sabes, y la marca de la bestia, y mirábamos las noticias que salía Israel atacado por Irán, y después tumbaban las bombas de arriba. Me acuerdo que mirábamos eso, pero en las noticias, hermanos, no se miraba eso. Ahora lo vemos en las noticias. Me acuerdo, amén, tú sabes, esas películas que mirábamos acerca de estas señales cumpliéndose en la tierra, y nosotros solo mirábamos en las películas, pero ahora lo vemos en las noticias, hermanos. Escucha, ahora cosas que antes no pasaban, ahora están pasando. No solo en las personas, en su carácter y corazón, escucha, sino en la tierra, en el cielo y en el mar. Y no solo eso, sino con los reyes de la tierra, en las naciones, cosas muy impactantes que antes no sucedían, hoy están sucediendo, hermanos. ¿Casualidad? No creo. La Biblia se está cumpliendo al pie de la letra, delante de nuestros ojos. Cristo viene, mis queridos hermanos. Escucha, vivimos en el tiempo del fin. Y esto me lleva a mi segundo punto esta mañana, y quiero hablar acerca de ser integrados a la iglesia, de mi tema principal. Ahora, el significado de la palabra integrar, hermanos, dice que es ser una persona parte de un grupo o todo de un grupo. Algunos sinónimos de la palabra integrar son entrar, añadir, formar parte, incorporar y participar. Entonces la palabra, amén, escucha, amén, tú sabes, integrar, en palabras prácticas, está hablándonos de ser integrados a la iglesia, de ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo, de estar dentro de la iglesia, amén, y estar incorporado, añadido a la iglesia. Los primeros cristianos, hermanos, en el libro de los Hechos, ellos entendieron esto, hermanos. Entendieron la importancia de estar integrados a la iglesia. Vamos a leerlo en Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47, por favor. Hechos, capítulo 2, por favor, versículos 46 y 47. Se abre su Biblia ahí conmigo. Hechos 2, 46 y 47. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Escucha esto, en palabras más claras, estar integrados a la iglesia es estar juntos como iglesia. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Estar unidos como iglesia, amén, escucha, amén, participando en ella, amén. Y lo que esto quiere decir, mis queridos hermanos, es que estemos involucrados, amén, y creciendo juntos en la voluntad de Dios. Y quiero decirte esto, amén, el no estar integrado a la iglesia es todo lo contrario a lo que acabo de decirte en esta mañana. Es estar apartado, estar desunido, desapegado o alejado de la iglesia, del cuerpo del Señor Jesucristo. Y eso no ha bendecido nunca a nadie. Al contrario, amén, les ha robado muchas bendiciones. Un personaje que se apartó, amén, escucha, para seguir sus propios deseos y le fue mal, fue Judas Iscariote. La Biblia nos habla que Judas era parte del grupo del Señor Jesucristo que estaba cercano a él, de los 12. La Biblia nos habla que Judas era colaborador del Señor Jesucristo, era el que guardaba las ofrendas, era el tesorero, dice la palabra de Dios, era el que administraba el dinero para la obra de Dios. Escucha, hasta ese grado el Señor Jesucristo le tuvo esa confianza. Pero dice la Biblia que en una ocasión, hermanos, escucha,
Amén. Judas se apartó del Señor Jesucristo, se apartó de los 12 y fue a hacer su propia voluntad. Fue a hablar con los, amén, escribas, amén, los principales, amén, de ese lugar. Y fue a vender al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Perdió el destino que Dios tenía para él. Amén, se convirtió de esa manera en una persona, amén, tú sabes que de alguna manera, amén, practicó lo que estaba en su corazón, que era la avaricia, mis queridos hermanos. Y dice la Biblia que por tal situación, por tal tormento en su mente, de sentirse tan mal por lo que había hecho, amén, dice la Biblia que él mismo se quitó la vida y se suicidó, que es lo mismo, y no entró al cielo, porque dice la Biblia que ningún suicida tiene herencia en el reino de Dios. Escucha esto, hermanos. El no estar integrado a la iglesia o ser parte de la iglesia, amén, es lo que mantiene alejadas a las personas de la bendición de Dios. Y aún en peligro, amén, de perder nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que estemos unidos en la iglesia, que seamos parte de la iglesia y que participemos en la iglesia. ¿Cuántos dicen un fuerte amén en esta mañana? Juan capítulo 17, por favor, versículos 20 al 23, si lo lees en esta mañana. Juan capítulo 17, por favor, versículos del 20 al 23, nos dice estas palabras, la palabra de nuestro Dios. Juan 17, del 20 al 23, dice estas palabras en esta mañana. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Efesios capítulo 4, un poco adelante en la palabra de Dios, versículo 3, nos dice estas palabras en esta mañana. Efesios capítulo 4, por favor, versículo 3. Dice estas palabras, la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 4, versículo 3, dice de esta manera: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Escucha, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Incluso la palabra de Dios nos dice que somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo no está separado. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén, el cuerpo, amén, camina donde va la cabeza, y la cabeza de la iglesia, mis queridos hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Y la Biblia dice que cuando estamos reunidos en la iglesia, la cabeza, que es Cristo, está en medio de nosotros. Amén, donde estamos dos o más congregados en su nombre, dice la Escritura, Él está aquí en medio. ¿Cuántos lo creen conmigo esta mañana? Escucha, incluso, hermanos, muchas de las bendiciones de Dios en la vida de personas se consiguen por estar en la iglesia, por estar unidos, integrados a la iglesia. Amén. Tú sabes, en el mismo espíritu, en el vínculo de la paz, dice la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que tú sabes, muchas grandes bendiciones de Dios se obtienen por estar juntos en armonía en la iglesia. Y esta es la noticia. Los investigadores de Harvard, en un estudio, encontraron que el ser parte integral de la iglesia fortalece la salud física y mental. Este es un estudio de personas que no son cristianos. Dice que encontraron una vez más que el ser parte integral de la iglesia fortalece la salud física y mental. Los investigadores estudiaron a casi 75,000 mujeres durante el periodo de 20 años. Y encontraron que las mujeres que están integradas a la iglesia tienen un riesgo de mortalidad de un 33% menor a las que no están integradas a la iglesia. En otras palabras, corren menos riesgo de morir las que están integradas a la iglesia. Dicen también que las personas integradas a la iglesia tienen un riesgo
del 27% menor de morir por enfermedades del corazón y de cáncer, y un 28% menor de padecer depresión, al contrario de las personas que no están integradas a la iglesia. En palabras más claras, hermanos, encontraron que al estar una persona integrada a la iglesia, le libra de ciertas enfermedades y de una pronta muerte y de depresión. Y estas personas que estudiaron esto, hermanos, no son cristianos, son inconversos. Y encontraron esto, escucha, que hay bendición, que hay vida, que hay salud en el estar integrado a la iglesia. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Nos conviene la iglesia, ser parte de la iglesia. Te digo algo, cuando yo encontré la iglesia, hermanos, yo la abracé con todo mi corazón, la iglesia, la abracé. Porque mucho tiempo yo había querido cambiar mi vida. Mucho tiempo quise ser un buen esposo. Mucho tiempo quise ser un buen papá. Nunca lo logré. Mucho tiempo quise ser una persona sana en mi vida. Amén, tú sabes, hablando de no tener vicios, no tener esto, no tener lo otro. Amén, tú sabes, y yo mucho tiempo luché y no pude, hermano. El día viernes que salimos a evangelizar, me encontré a un hombre afuera de la ley de aquí de la Revolución. Y estaba hablando con él y me dijo que era una persona que está dejando las drogas y que vive en un centro de rehabilitación todavía. Y cuando estoy hablando con él, sacó un cigarrón y dijo, esto es lo único que me mata, dijo, el cigarro es lo único que no puedo dejar. Y le dije estas palabras, mira, hace 18 años que yo no fumo un cigarro, hace 18 años que yo no me tomo ni un trago de cerveza, hace 18 años que yo no experimento ningún tipo de vicio en mi vida. Porque cuando Cristo te toca y eres parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo, Dios te hace libre de todo. Y no hay necesidad en mi vida, porque él dijo, hasta cuando estábamos ahí platicando, se desesperó y dijo, espérate, dijo, me voy a fumar el cigarro porque ya no aguanto. Y le dije, bueno, Dios te bendiga, ya me voy, me lo saludé, le dije, que te vaya bien, y me vine para donde estaba mi familia. Pero escucha esto, amén, desesperado por eso, amén, ¿por qué? Porque, amén, no puede experimentar libertad, liberación, y eso es lo que hace la iglesia por nosotros, nos hace libres, cuéntenselo fuerte, amén. Nos hace libres de la depresión, nos hace libres de los problemas, nos hace libres de las adicciones, nos hace libres del pecado, nos hace mejores personas, mejores esposos, mejores esposas, mejores papás, mejores mamás, mejores hijos, amén, mejores trabajadores, mejores cristianos, mejores de todo. Cuéntenselo fuerte, amén. La iglesia es una bendición para nosotros, mis queridos hermanos, y no solo por salud, vida y bendición, sino por la salvación eterna, y porque Cristo viene por la iglesia, y si vamos a irnos con él, tenemos que estar integrados a la iglesia. Amén, nos conviene por la salvación de nuestra alma, hermano. Aleluya. Y esto me lleva a finalizar en esta mañana, y quiero hablar de la bendición de estar integrados a la iglesia. Volvamos a nuestro texto principal una vez más, por favor. Lucas capítulo 17, versículos 32 al 36, si lo lees conmigo. Nuestro texto, una vez más. Lucas capítulo 17, Amén. Versículos 32 al 36. Dice estas palabras, la palabra de nuestro Dios. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Amén. Y respondieron y le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. La Biblia en lenguaje sencillo dice, recuerden que por mirar hacia atrás, la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Los que quieran salvar su vida, la perderán, pero los que la pierdan, se salvarán.
La noche en que yo regrese, si hay dos personas durmiendo en una cama, me llevaré a una y dejaré a la otra. De igual manera, si dos mujeres estuvieran moliendo trigo, me llevaré a la una y dejaré a la otra. Aquí en nuestro texto, hermanos, hay algo muy interesante. La palabra de Dios nos dice, acuérdense de la mujer de Lot. Ella, por mirar hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. Todos conocemos esa historia, donde Dios envía juicio, envía a los ángeles a sacar a Lot y a su familia. Los ángeles les dicen, no volteen hacia atrás. Después de que todo el pueblo quería echarse a los ángeles, ya sabe de qué estoy hablando. Y Lot le dice, no le hagan daño a estos hombres, no sean perversos. Estos hombres son santos. Les voy a dar a mis hijas que no han conocido hombres, son vírgenes. Y Dios dice, no queremos a tus hijas, queremos a los hombres. A ese grado la perversidad de estas dos ciudades, hermanos. Dice la Biblia que después, amén, la mano de Dios intercedió, las personas quedaron de alguna manera sin poder ver, amén, y dicen los ángeles, sacaron apresuradamente a Lot y a su familia, vámonos de aquí, amén, Dios va a enviar fuego y azufre del cielo, no volteen hacia atrás, pero sabemos que esta mujer no pudo hacer eso, sino que dice la Biblia que volteó para atrás una vez más. Y cuando volteó para atrás, en ese instante se convirtió en una estatua de sal, que dice la Biblia que permanece hasta el día de hoy. Y si tú entras a internet y le pones ahí, amén, estatua de sal de la mujer de Lot, ahí te va a aparecer que por allá en el monte, no me acuerdo cómo se llama ahorita, está la piedra que atribuyen a que es la mujer de Lot, que se convirtió en estatua de sal. ¿De qué nos está hablando la palabra de Dios aquí? Bueno, como vimos al principio del mensaje, hermanos, Dios nos habla de tiempos a través de su palabra. En este tiempo nos habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra por fuego y azufre, hermanos, que cayó del cielo. Ellos tenían que salir de ahí sin voltear para atrás para poder ser salvos totalmente. Y la esposa de Lot volteó para atrás, escucha, hermano, y perdió su salvación, convirtiéndose en estatua de sal. Y esta es la imagen de esto, de cristianos que conocemos la verdad, de cristianos que sabemos del arrebatamiento de la iglesia, que sabemos que Cristo viene y después de eso las naciones de la tierra, amén, serán juzgadas con fuego que caerá del cielo, según segunda de Pedro 3:10, mis queridos hermanos, amén, lo dice la palabra de Dios. Y en vez de seguir adelante y no voltear hacia atrás, muchas veces voltean para atrás, voltean a lo mismo de antes. Y escucha, ¿sabes qué va a suceder? Si no paran de voltear hacia atrás, pueden perder su salvación y pueden perderse del arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo venga. Serán dejados atrás, al igual como la esposa de Lot quedó atrás, convertida en estatua de sal. Y un poco más adelante de esto, hermanos, la palabra de Dios nos dice algo muy interesante. Y lo concuerda con el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Dice en Lucas 17:33 estas palabras: todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Otra traducción dice, los que quieran salvar su vida, la perderán, pero los que la pierdan, se salvarán. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra de Dios con esto, hermanos? Bueno, el comentario bíblico dice acerca de esta escritura, estas palabras. Dice, el llamado de Jesús a una persona es un llamado al abandono personal. Es decir, para la persona ya no es importante tanto lo que él o ella desea, sino que ahora se abandona a lo que Jesús desea, a la voluntad de Dios. En palabras más claras, deja a un lado sus propios intereses y los intereses de Jesús se vuelven prioritarios en su vida. Por eso aquí nos está diciendo en este texto, hermanos, el que pierda su vida, o sea, sus propios deseos por los deseos de Dios, será salvo. Aquí hay una referencia acerca de esto, hermanos. En Mateo 10, versículo 39, hay una referencia acerca de esto. Mateo capítulo 10, versículo 39, dice así la palabra de Dios. Míralo conmigo. Mateo 10, 39, dice estas palabras: el que haya su vida,
la perderá. Y el que pierda su vida por causa mía, la hallará. La Biblia el día dice, si te apegas demasiado a la vida, la perderás. Pero si renuncias a ella por mí, la hallarás. Mis queridos hermanos, Cristo viene pronto. Y la Biblia dice que Él viene a buscar una iglesia limpia y pura, como cantamos esta alabanza ahorita. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Cuánto dicen un fuerte amén en esta mañana? Vino limpio y resplandeciente para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Cristo viene. Y escucha esto en esta mañana. Él viene a buscar un pueblo. Amén. Que sea, amén, bueno delante de los ojos de Dios, apartado de aquello que puede desagradarle, hermanos. Que estuvieron dispuestos a dejar cosas o hasta personas por integrarse a la iglesia. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí a Cristo, dije, bueno, hay cosas que yo voy a tener que cambiar en mi vida para poder servirle a Dios. Yo lo hice, nadie me forzó. Dios no forza a nadie. Amén, a mí nadie me forzó, sino que yo tuve que pensar en mi propia mente y pensé y dije, hay cosas que voy a tener que cambiar. Voy a tener que cambiar hábitos en mi vida porque yo hago sufrir a mi esposa comportándome de una manera egoísta con ella. Entonces voy a tener que cambiar esas cosas. Dios, ayúdame, necesito que me ayudes, dame esa fuerza para ser diferente y no ser egoísta con mi esposa y con mis hijos. Me acuerdo que empecé, tú sabes, a pensar en la iglesia a través de la predicación de la palabra, a través de las cosas que me enseñaban en la iglesia. Empecé a pensar y dije, bueno, hay cosas que yo me he equivocado en mi vida, hay errores que yo he hecho en mi vida por juntarme con personas equivocadas. Así es que voy a tener que hacer algo al respecto y voy a tener que buscar la sabiduría de Dios, porque la Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Así es que dije yo, bueno, tengo que ver personas que me van a ayudar, amén, a crecer en la voluntad de Dios, a crecer en la iglesia, amén, que me van a ayudar a poder, amén, tener esa fuerza y esa fortaleza, amén, para portarme de una manera diferente a como lo he sido durante todo este tiempo. Mi esposa y yo teníamos 2 años ya separados cuando yo me convertí a Cristo primero. Cuando fui a testificarle a ella, le dije, Cristo me cambió, soy diferente. Me dijo, no te creo, porque era una persona mala con ella, era una persona egoísta con ella, era una persona que, tú sabes, me merecía que no me creyera, era la realidad, porque cuántas veces le fallé, cuántas veces prometí, cuántas veces dije, amén, pero me acuerdo que le dije estas palabras, ahora es diferente, siento algo diferente en mi vida. Es como que Dios vino a mi corazón, le dije, y Él me quitó el apetito de las cosas malas, me quitó el deseo de hacer lo malo. Ahora solamente quiero portarme bien y quiero criar a mis hijos contigo. Aleluya. Me acuerdo que le dije así, y me dijo, no te creo. Y no me creyó. Me fui como el Chavo del 8, ¿verdad? Tú sabes, con el pico clavado, dice más feo él, pero... y con la cola entre las patas, ¿verdad? Me fui de ese lugar bien triste, pero me lo merecía que no me creyera. Yo lo pensé y dije, es que tiene razón, ella tiene razón. Y dije, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que demostrar. Ahora tengo que demostrar que no solamente son palabras, tengo que demostrar que ahora son hechos. Amén. Y empecé a hacer cosas que nunca hubiera hecho, hermanos, en el pasado, como darle dinero. Empecé a hacer esas cosas. Y cuando le di dinero, ella abrió los ojos y dijo, ¿cómo? ¿Verdad? No lo creía. Porque eran cosas que yo nunca hubiera hecho. Te compro lo que necesites, pero ¿por qué te voy a dar dinero? ¿Verdad? Esa era mi mente. Pero Cristo cambia, hermanos. Cristo transforma. Empecé a hacer cosas que ella empezó a ver y ella empezó a notar. Después ya cuando hablamos, nos reconciliamos, hicimos las cosas bien delante de Dios. Me acuerdo que después había cosas que ella hacía, cosas que ella decía que a mí me molestaban. Y yo, cálmate, ya eres cristiano, ya no problemas, no discusiones. Y me acuerdo que después ella me dice, me confesó y me dijo, yo hacía adrede eso y te decía adrede eso, a ver si es cierto que habías cambiado.
Y yo volteé la miré y le dije, ¿cómo pudiste hacer eso? O sea que me pusiste a prueba, y dijo, sí. Porque así son las mujeres, ¿verdad? Así son. Y la realidad es que lo que bendijo mi vida, hermanos, fue la iglesia. Y la palabra verdadera de Dios. Y la palabra de verdad que penetró a mi corazón. Amén. Y me cambió y me restauró y me renovó. Y lo mismo hace con cualquier persona, hermanos. Cristo es tan bueno. Cristo es tan poderoso. Cristo es tan grande. Y Él pagó sangre por la iglesia. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Por nosotros, hermanos. Y Él quiere que nosotros edifiquemos la iglesia. Y Él quiere que nosotros seamos parte integral de la iglesia. Que cada vez que la iglesia abra sus puertas, nosotros vengamos a aprender de su palabra y a tener un encuentro con el Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén. Y escucha esto, hermanos. Eso lo que va a hacer a nosotros es hacer de nosotros mejores personas. Personas conforme a la voluntad de Dios. Y personas conforme a la palabra de Dios. Yo tengo un anhelo, tengo un deseo en mi corazón. Y mi deseo es este, hermanos. Deseo ver milagros de sanidad en este lugar, como los he visto en otras partes donde he pastoreado. Deseo ver a Dios sanar el cáncer. Deseo ver a Dios sanar los riñones, el corazón, el hígado. Deseo a Dios sanar la epilepsia, como he visto a Dios sanar la epilepsia en otros lugares ya. Deseo ver personas, hermanos, que sean personas que tengan una vida desordenada y vengan aquí y Dios los transforme y los cambie y haya regeneración y restauración, hermanos, en sus vidas, en su matrimonio, en sus familias. Ese es mi deseo, hermanos. Deseo ver a Dios cambiar a aquellos que están atados a los vicios, que están atados a ciertas cosas. Escucha, amén, tú sabes, deseo a Dios, amén, que haga cosas poderosas y grandes en este lugar y en esta preciosa ciudad, que es nuestra ciudad. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Y la iglesia es importante para el Señor, para nuestro Dios, y es una bendición para nosotros, hermanos. Es importante estar integrados a la iglesia. Es importante y es de bendición para nosotros. Cristo viene pronto. Uno será tomado y otro será dejado. Uno estará en el campo trabajando, uno será tomado y el otro será dejado. Esta escritura se va a cumplir, hermanos, como se han cumplido todas las otras profecías. Cristo viene y este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo de la salvación. Hoy es el día de la salvación, dice la escritura. El tiempo aceptable, el día de la salvación. Y la iglesia, hermanos, es una bendición para mi vida, para tu vida y para la vida de cualquier persona que se integra a ella. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Si lo creen, un fuerte aplauso a Dios entonces. Gracias te damos, Señor.